Bendiciones con todos, tema 238, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la pregunta del mayor mandamiento, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40. Vamos a leer desde el 37 al 40, ¿ok? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esa es la respuesta del Señor Jesucristo, ¿sí? La respuesta a estos hombres. De esta forma, nuestro Señor resumió toda la ley en dos mandamientos que a su vez se resumen en el amor. Y en Marcos vemos que Jesús les antepuso la verdad espiritual, que Dios es uno. Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículo del 29 al 31. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Si tomamos de referencia las palabras de Jesús registradas en Marcos, vemos que su respuesta comenzó con una declaración de fe que los judíos conocían: Dios es uno y no hay otro. ¿Sí? Como dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Para los judíos, estas palabras de las Escrituras constituían una de sus principales características de fe y que se les enseñaban desde niños. A esta declaración ellos le llamaban el Shema, y literalmente significa escuchar. Luego, después de declarar que Dios es uno, Jesús anuncia el primero de los mandamientos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es un texto tomado del mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si lo evaluamos el primer mandamiento, podemos entender que debemos amar a Dios con todas nuestras capacidades, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y en Marcos se añade con todas nuestras fuerzas. La palabra amor se traduce de la palabra agapao, la cual nos habla de un amor entregado y decidido a amar sin reservas y sin esperar nada a cambio. Muy diferente al amor humano, y este amor se debe con todo nuestro corazón. La palabra corazón se traduce del griego cardia, y desde el punto de vista bíblico, el corazón es el centro de donde emanan todas las intenciones humanas, es el eje de la existencia humana, es el depósito de las emociones, las cuales se traducen en actos, y si el corazón es malo, sus actos son malos. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero si el corazón es bueno y ha sido redimido por Cristo, mira lo que dice Marcos 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. En este sentido, Dios espera que le amemos con todas nuestras emociones y pensamientos, y que este amor se traduzca en acciones que le glorifiquen. Luego se nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, y la palabra alma se traduce del griego psique y representa la esencia de nuestro propio ser. Nuestra propia personalidad, con su carácter y temperamento, está contenido en el alma. Y es así que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, sin reserva alguna.
Toda parte de nosotros, nuestros sueños, deleites, deben ser entregados totalmente a Dios. También debemos amar a Dios con toda nuestra mente. La palabra mente se traduce del griego dianoia y es el asiento de todo pensamiento intelectual y donde se guarda el conocimiento adquirido que luego puede ser aplicado para bien o para mal. En este sentido, debemos amar a Dios con todo nuestro entendimiento en cuanto a su ser que se va revelando conforme a nuestra fe va creciendo. Luego, en Marcos se añade amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y la palabra fuerza que se traduce del griego es isjus, que se refiere a ejercer potencia y poder para realizar una actividad. Por ello, Dios espera que seamos esforzados en nuestra relación con Él y que no desmayemos, ya que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. En este sentido, debemos amar a Dios sin reserva, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En segundo lugar, el segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta declaración de Jesús la toma de un texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que dice lo siguiente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Lucas tenemos un relato donde el Señor deja claro quién es el prójimo. Lucas capítulo 10, versículo de 25 al 28. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Este intérprete de la ley conocía bien las escrituras y le citó ambos pasajes que aquí nuestro Señor menciona. Sin embargo, para querer justificarse, le hace otra pregunta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino de cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de él que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo del 29 al 37. En esta parábola el prójimo fue el samaritano, y un samaritano era un habitante en la región de Samara que era mitad judío y mitad gentil, que los judíos odiaban. Y con esto Jesús les estaba diciendo que su prójimo no solo eran sus mismos compatriotas, sino todos los seres humanos que generalmente ellos veían con desprecio. El cristianismo debe haber un amor al prójimo y especialmente entre hermanos, porque esa es una evidencia de que somos regenerados y no se espera que los nacidos de nuevo vivan de otra manera. ¿Qué dice 1 Pedro 1:22? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Con este segundo mandamiento se completa toda la ley, y en general nos enseñan que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. De hecho, los 10 mandamientos estaban fundamentados
en el principio del amor. Así, los primeros 4 mandamientos fundamentan el amor de Dios y los 6 últimos al prójimo. Escuche rapidito. Primer mandamiento, no tener dioses ajenos de parte de Dios. Segundo mandamiento, no hacer imágenes para adorarla. Tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Quinto mandamiento, honrar padre y madre. Sexto mandamiento, no matar. Séptimo mandamiento, no cometer adulterio. Octavo mandamiento, no robar. Noveno mandamiento, no dar falso testimonio contra el prójimo. Y 10º mandamiento, no codiciar. Por tanto, el amor es el cumplimiento de toda la ley, y aquel que ama la cumple, porque una persona que ama no puede infringir la ley de Dios. Dice Romanos 13, del 9 al 10 lo siguiente: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por ello nuestro Señor Jesucristo dijo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué maravillosas verdades en la palabra de Dios, ¿sí? No pueden hacerle caer en la trampa de Jesucristo, más bien le habla del amor. Más bien les explica los mandamientos, cuáles son las razones de los mandamientos. Qué maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo explicándonos la palabra, ¿no es cierto? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones que son maravillosas, por la familia, por los amigos, Señor. Te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.